Hablar del unschooling parece ser que causa mucha confusión. No es para menos, no es algo muy conocido y por lo tanto no es algo de lo que se hable o se escuche mucho. Por si esto no fuera suficiente, ¿sabían ustedes que hay tipos diferentes de unschooling? Sí, así que hoy les voy a tratar de aclarar un poquito del unschooling y sus variantes. La otra vez en uno de los grupos de Facebook en los que estoy, alguien estaba comentando que estaba leyendo mi blog y que le daba mucha risa porque no se veían haciendo unschooling radical. Y entonces caí en cuenta que yo en el blog no he hablado del unschooling radical. Y entonces caí en cuenta que esta persona creía que había un solo tipo de unschooling. Esta persona no sabía que hay otros tipos de unschooling. Sí, lo escucharon bien. Hay diferentes tipos. Y ustedes tienen que saber las diferencias para que puedan guiarse y encontrar lo que funciona mejor para su familia. Si dentro del mundo del homeschooling, es decir, de las familias que hacen literal escuela en casa, con currículo y lecciones y horarios, se pueden encontrar muchísimas formas de hacerlo y muchas familias diferentes, dentro del mundo del unschooling es mucho más. Porque no solamente estamos hablando de conceptos de educación o de aprendizaje o de métodos, sino que se extiende a los conceptos que nosotros como padres tenemos acerca de la crianza y de la vida en general. Entonces, hasta donde yo sé, se habla de 3 tipos de unschooling. El unschooling clásico, el unschooling normal, o por así decirlo, que para distinguirlo se le llama unschooling académico, pero es al que yo me refiero usualmente al hablar de unschooling, y el unschooling radical. Primero vamos a aclarar qué es el unschooling, porque por ahí en algunos grupos sigo viendo que hay confusión. Por si no lo saben, el término lo inventó John Holt. Él andaba buscando una palabra que describiera su visión del aprendizaje y la necesidad de alejarse de la mentalidad escolar, las regulaciones y los condicionamientos escolares. Estaba buscando una palabra que no hiciera a la gente pensar en escuela en casa, como lo hacía la palabra homeschooling. Entonces escuchó un anuncio de la 7-Up que se refería al refresco como Uncola. Y ahí se le ocurrió llamar unschooling para referirse al aprender sin escuela. La libertad de cualquiera, joven o viejo, de elegir por qué, cuándo, cómo y de quién quieren aprender es el elemento clave del trabajo de John Holt. Esto lo escribió Pat Farenga en la página johnholtgws.com. El mismo Pat Farenga, cuando se refiere al unschooling, dice: yo lo defino como el permitir a los niños tanta libertad para aprender en el mundo como sus padres puedan soportar. Ustedes viven y aprenden juntos, haciendo preguntas y persiguiendo intereses a medida que surgen. Unschooling es la manera natural de aprender. Esto no quiere decir que los unschoolers no tomen clases tradicionales o utilicen currículos cuando el estudiante y el padre juntos deciden que esa es la manera en que lo quieren hacer. Mary Griffith dice: unschooling significa aprender lo que uno quiera aprender cuando uno lo quiere aprender, en la forma en que lo quiera aprender y por sus propias razones. La elección y el control residen en el aprendiz. Puede encontrar ayuda en sus padres, mentores, libros, lecciones formales, pero él es quien toma las decisiones de qué hacer. Unschooling es confiar que tus niños son al menos tan inteligentes y capaces como lo eres tú mismo. Sandra Dodd dice: desde el punto de vista del padre, unschooling es crear y mantener un ambiente en el cual el aprendizaje natural florezca. Unschooling no es lo contrario a la escuela, es vivir una vida de aprendizaje. La idea central es que las personas, niños o adultos, aprendemos todo el tiempo. Está en nuestra naturaleza, no podemos no aprender. La vida y el aprendizaje no están separados. Entonces hay que confiar en el instinto y las capacidades de los niños y darles la libertad y el acceso para que aprendan lo que les interese, lo que necesiten o lo que quieran en cualquier momento de su vida. Y entonces se crea una asociación entre padres e hijos.
Creo que los elementos claves son confiar, dar libertad y acompañar. Estas son las bases del unschooling. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre el unschooling académico y el unschooling radical. Y me voy a enfocar en estos dos porque son los más comunes, por así decirlo. El unschooling académico, como su nombre lo indica, es dar la libertad en lo académico en lo que se refiere al aprendizaje. Es ser autónomo al momento de aprender. El unschooling radical, término que se le atribuye a Sandra Todd, extiende estos mismos principios a la crianza y por consecuencia a otros aspectos de la vida. La diferencia está en lo que los gringos llaman The Big Six. Son cuestiones de crianza: la hora de dormir, labores domésticas, comida, televisión o pantallas, videojuegos, higiene y cuidado personal. En el unschooling radical, estas decisiones son tomadas por los niños con guía de los padres, por supuesto. Sí, la hora de dormir no es impuesta por los padres, los niños deciden su hora de dormir. Las obligaciones de la casa, las labores domésticas no son impuestas por los padres. La hora de comida y el tipo de comida no son impuestas por los padres. Los niños deciden cuándo quieren comer, qué quieren comer, hasta dónde quieren comer. El tiempo que pasan viendo televisión o jugando videojuegos, el tipo de programas que ven, etcétera, etcétera, lo deciden ellos mismos. Y si quieren o no bañarse, lavarse los dientes, cortarse el cabello, peinarse, lo que quieran vestir, etcétera, lo deciden los niños y se les respeta. Es decir, no se les obliga o se les fuerza a hacer algo en particular. No hay reglas o límites arbitrarios. Esto no quiere decir que los padres se hagan a un lado y no tengan que ver en las decisiones. No es negligencia, no es abandono. Creo que lo que quiere decir es que hay conversaciones, hay información, hay explicaciones y se llegan a acuerdos respetando la autonomía personal. Si la base del unschooling es la confianza en las capacidades de los niños, esa confianza también se extiende a otros aspectos de la vida. Ahora, hay que aclarar que ninguno es mejor que otro, que si haces unschooling académico pero no te sientes cómodo para llevar el unschooling radical, quiere decir que eres menos unschooler. No empecemos con cosas. Yo sí soy unschooling de verdad, tú no lo eres tanto. No. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner al mundo de la educación en casa o el aprendizaje fuera de la escuela en una línea, en donde por un lado se encuentra el homeschooling, es decir, la escuela en casa. Estas familias se llevan el sistema a casa, siguen un programa específico, tienen currículo, lecciones, asignaturas, exámenes, horarios y algunos hasta uniformes. La mentalidad es esa, hacer lo que se hace en una escuela, pero en casa. El aprendizaje se basa en el currículo, en el programa a seguir. Y hay algunos padres que son inflexibles en cuanto al trabajo escolar y se preocupan porque sus hijos vayan exactamente a la par o al grado académico de lo que se enseña en el sistema escolar. Luego está el homeschooling relajado. Hay algunas familias que consideran importantes algunas cosas más que otras y que creen que se debe ser estricto en algunas cuestiones, pero no tanto en otras. Puede que no lleven horarios ni exámenes, que lleven planes para algunas asignaturas, pero no para otras. A lo mejor les dicen a sus hijos, tienes que hacer este trabajo, pero tú decides a qué hora lo haces, cómo lo haces. Son más relajados en cuanto al trabajo escolar. Después viene el unschooling académico. Ya sueltas el tratar de imponer algo en la mente de tu niño. Y como ya lo he explicado, confías, das libertad y acompañas a tus hijos en su proceso de aprendizaje. No tratas de adueñarte de su proceso, es su proceso. Tú solo guías, facilitas y acompañas lo que ellos busquen aprender o que ya estén aprendiendo. La mentalidad es que todo aprendizaje es valioso, ninguno es mejor o más necesario que otro, y que aprendemos en todas partes, todo el tiempo, que el aprendizaje se puede ver de maneras muy diferentes, no solo a través del trabajo escolar, llenando libros de trabajo o a través de lecciones planeadas. A veces el aprendizaje es interno, no se ve. Entonces es permitir que el aprendizaje natural suceda y que sea autodidacta. Y luego viene el unschooling radical,
que por cierto también se le llama Whole Life Unschooling, Unschooling vida entera, donde, como ya lo expliqué, no solo confías y das libertad en el aspecto académico, sino que se confía también en que los niños puedan tomar sus propias decisiones en los otros aspectos de su vida. No solo es aprendizaje autónomo, es tener autonomía en su propio cuerpo, su propio espacio y su propia vida. Tu vida fuera del sistema escolar se basa principalmente en tus creencias, en lo que se refiere a educación y aprendizaje, en tus conceptos de lo que una persona debe o no aprender o experimentar, y por supuesto en tus conceptos de crianza. Porque si tu crianza es autoritaria, posiblemente tu homeschooling sea autoritario. Y si tu crianza es más relajada, posiblemente tu vida fuera de la escuela se vea más relajada también. Y es por eso que el homeschooling se ve muy diferente de una familia a otra. Por lo mismo, el unschooling se va a ver muy diferente de una familia a otra, porque se pueden encontrar en cualquier punto de esta línea. Y como digo, está bien, ninguna es mejor que otra, es lo que funcione para tu familia. Ahora, tampoco quiere decir que te tengas que quedar en el mismo punto para siempre. Esas son decisiones muy personales, pero quizá te interese explorar. Yo he sabido de unschoolers que probaron ser radicales por un tiempo y no les funcionó. Entonces se regresaron a un punto donde se sentían cómodos. ¿Quiere decir que fallaron? No. Quiere decir que aprendieron qué funciona mejor para su familia. Siéntete con la libertad y el derecho de cambiar. Nadie te está juzgando, nadie está llevando notas para examinarte a ver si eres o no eres o qué tipo eres. Es un proceso y por lo mismo cada quien lo vive diferente. Ni siquiera te tienes que etiquetar como unschooler o unschooler radical. Ahora, ya para terminar y solo para no dejarles con la duda del unschooling clásico, este es una combinación del método clásico y del unschooling. El método clásico, así a grandes rasgos, se basa en que a través de los 12 años principales de educación se divide en 3 etapas de acuerdo con el desarrollo cognitivo de los niños. La etapa de la gramática, la etapa de la lógica y la etapa de la retórica. El método clásico es un método muy demandante, como yo lo entendí en el libro The Well-Trained Mind. Este requiere mucha estructura y muchas horas de trabajo. Yo ya escribí acerca de este método en el blog. Si te interesa saber más acerca de él, voy a dejar el enlace en la caja de descripción del video. La creadora del unschooling clásico, es Purva Brown. Ella escribió un libro y lleva su blog The Classical Unschooler, donde explica cómo combina los dos. Ahora, para muchos, este no es un verdadero unschooling, ya que ella direcciona mucho a sus hijos, los hace que memoricen cosas y que hagan horas de trabajo. Ella admite que fuerza a sus niños a aprender cosas cuando ella cree que es importante, que tienen un horario para hacer cosas, que les exige ejercicios matemáticos. Yo estoy de acuerdo. Esto no es unschooling, es más bien un homeschooling relajado. Así que yo lo pondría de este lado, donde hay estructura y obligaciones académicas. Obvio, a ella no le importa si es o no es suficiente unschooler o muy poco homeschooler. Y precisamente de eso se trata la educación sin escuela. Más allá de etiquetas y de ponernos en una caja, es personalizar la educación de nuestros hijos conforme ellos lo vayan requiriendo o conforme vayan creciendo y progresando. Ahora, aquí voy a hacer una excepción. A pesar de que acabo de decir que no te etiquetes y que no te pongas en una caja, quiero que estés consciente de qué es lo que haces. Quiero que sepas las diferencias y cuando alguien te pregunte, lo llames por su nombre. No tiene nada de malo, nadie te va a juzgar. ¿Cómo sabes qué eres? Por el grado de confianza y libertad. Si requieres programas, currículos o trabajo escolar sin que haya un tipo de interés y sin que el niño pueda decir que no, si crees que deben aprender en cierto orden y un conocimiento específico, estás escolarizando, haces homeschooling. Mucha gente cree que al no llevar un currículo está haciendo unschooling y no es así. Puede ser que no lleves currículo y que te guíes por los intereses del niño, pero le impones hacer ejercicios o actividades que él no pidió
o lo estás obligando a hacer algo que por supuesto ya no le interesa. Por ejemplo, las benditas matemáticas. En general, realmente no confías en que el niño adquiera su propio conocimiento conforme vaya creciendo. Entonces estás haciendo homeschooling, no unschooling. El unschooling es confiar en que ellos van a aprender lo necesario, lo importante, lo esencial en sus vidas. No es, esto sí lo puedes aprender como tú quieras, pero esto no. Esto lo tienes que aprender como yo digo. No, no funciona así. Si por otro lado confías y le permites aprender guiados por su interés, lo que quieran, donde quieran, como quieran, cuando quieran, etcétera, etcétera, llevas unschooling. Entonces, ¿confías o no confías? ¿Haces unschooling o haces homeschooling? Son dos cosas separadas. En mi opinión, no se deberían combinar. Eso ya lo platiqué en un video. No sigamos mal informando y confundiendo a más gente respecto a la educación sin escuela, ¿sale? Ahora ya lo sabes. Cuando escuches o leas a alguien hablando de unschooling, sabes que pueden estar refiriéndose al unschooling académico o al unschooling radical. Puedes tomar las experiencias y los aprendizajes de los demás y adecuarlo a lo que tenga sentido para ti. El unschooling no es para todos, así como el unschooling radical no es para todos. Así que haz lo que se sienta bien, lo que tenga sentido y funcione para tu familia. Por el momento me despido. Ya sabes, si te gustó este video, dale me gusta, déjame un comentario y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Soy Alex Kim. Hasta luego.